Esta mañana vamos a presentar la lógica de un trabajo que ha sido orientado por la Presidencia de la República, por nuestro presidente, el comandante Daniel, la vicepresidenta, la compañera Rosario, donde se trata de actualizar los mapas de multiamenaza en todo el país. La orientación que se nos ha dado es que a partir de la próxima semana, a partir del 20 de febrero, iniciemos un proceso de actualización de los mapas desde barrios, comunidades, comarcas, municipios, departamentos, a nivel nacional. Es un proceso en el cual debemos de poner en práctica, de hacer realidad nuestro modelo, el modelo que desarrollamos desde hace algunos años, que tiene que ver con la persona, la familia, la comunidad. Eso significa que la actualización del mapa de amenaza tiene que hacerse con el protagonismo de las familias, de los líderes comunitarios, de los líderes en los barrios, en las comarcas, con la participación de los técnicos de las instituciones, de los gobiernos locales, de los líderes de asociaciones de productores, de asociaciones de mercado, en fin, todos aquellos que son protagonistas del modelo que viene desarrollando el país. Identificar amenazas debe ser un proceso el cual nosotros tenemos que estar claros que es un proceso dinámico, que no podemos verlo como una fotografía. Amenazas son de distintos tipos y tienen una dinámica permanente, incluso a lo largo del año. Lo que nosotros podemos tener como amenaza el 1 de enero, para Semana Santa pueden haber variaciones. Para inicio de las lluvias en mayo podemos tener variaciones. El mismo fenómeno puede tener comportamientos distintos. Y por tanto, nosotros tenemos que pensar en los fenómenos más allá de lo que sería contemplar una imagen de un volcán, una imagen de un río, sino verlo en toda su naturaleza, en toda su dinámica. Pero además pensar en aquellas amenazas que son producidas por el ser humano, aquellos que tienen que ver con los comportamientos de los grupos sociales, de las comunidades, en fin, y de eso vamos a hablar esta mañana. Tenemos que ver que en este proceso nosotros ya hemos tenido distintas experiencias y nos queremos referir a otros momentos y a otros resultados que hemos hecho en este trabajo de actualización de los mapas de amenaza. El año pasado, por ejemplo, nosotros hicimos este trabajo y producto de este trabajo en todos los departamentos, en todos los municipios a nivel nacional, se lograron construir tablas síntesis relacionadas con algunos fenómenos. Por ejemplo, logramos tener una especie de radiografía a nivel nacional de lo que es la probabilidad de afectaciones de población por algo que llamamos incendios forestales y agropecuarios. Y de eso tenemos por cada departamento, por cada municipio, una información. ¿Qué es lo que nosotros debemos de comprender? Que esa información que nosotros tuvimos en el 2016 tiene una historia. Venía de un periodo de 2 años de sequía, donde posiblemente el reconocimiento de las probabilidades de que se dieran incendios tenían un antecedente muy claro. Esas informaciones ya para este año varían un poco.
hay que recordar que el año pasado tuvimos un invierno razonablemente aceptable. Recordemos que tuvimos un huracán. Ese huracán provocó en un departamento que se llama Río San Juan mucho material, muchos árboles que cayeron, que luego se convierten en material que puede ser material combustible. Tenemos que recordar que se han dado una serie de fenómenos en el país, en zonas específicas. Ejemplo, ahí está el municipio de San Ramón, tuvo un problema con el gusano barrenador que afectó más de 15.000 árboles de pino que ahí están tumbados. Y por tanto, eso incrementa las posibilidades de que se pueda producir un incendio. En fin, las temperaturas para este año se esperan posiblemente un poco más alto. Hay que recordar, el año pasado fue catalogado como uno de los años más calientes que se ha tenido en los últimos años. Por tanto, hay condiciones que nos deben llegar a hacer pensar que esa información tenemos que tenerla hoy actualizada para poder estar preparados realmente para lo que sería incendio forestal. Entonces, tenemos distintas razones para estar claros que la actualización de la información relacionada con los incendios forestales tiene que estar actualizada. El año pasado también se hizo todo un levantamiento de qué cantidad de población están expuestas a los sismos. Pero si nosotros revisamos esa tabla, nos damos cuenta que no aparece una cantidad de departamentos con poblaciones expuestas a sismos. Podemos ver departamento de Huaco, Río San Juan, Jinotega, Nueva Segovia. ¿Y qué nos ha dicho la realidad? La realidad nos ha dicho de que el país, todo el país, es sísmico. Lo que varía es la intensidad, la probabilidad de que los sismos se den de manera más frecuente o más intensa, dependiendo de la región del país, pero todo el país es sísmico. Por tanto, en Nicaragua no puede haber una comunidad, un municipio, donde no se piense en el fenómeno sísmico. La segunda razón es muy sencilla, tener presente que en nuestro país, por nuestro nivel de pobreza, por la cultura que se ha tenido desde el punto de vista constructivo, tenemos un alto porcentaje de población que vive en viviendas, en casas, que tienen una fragilidad frente al fenómeno sísmico. De tal manera que posiblemente buenas construcciones, aun habiendo sismo, van a resistir. Pero tenemos que pensar que hay comunidades con casas muy frágiles a los sismos, que aunque sean de menor intensidad, pero que pueden provocar un desastre. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener bien claro. Entonces no puede haber un departamento, un municipio, donde no se pase por la valoración de cuántas familias, cuántos barrios, cuántas comunidades pueden estar expuestas a sismos. Por ejemplo, en Madrid es conocido, hemos tenido sismos en San Juan de Río Coco, hemos tenido crisis de sismo al lado de Somoto, hemos tenido sismos en Ocotal. Entonces no puede quedar un municipio, un departamento, donde el pensamiento del sismo como una amenaza para la población esté presente. Igualmente, hemos hablado de tsunami. Es cierto que hemos insistido que el tema de tsunami tiene que ver con lo que se conoce en la historia de los tsunamis a nivel universal, a nivel mundial y a nivel nacional. Pero hay una realidad, Nicaragua tiene dos grandes masas de agua. Posteriormente les vamos a presentar el mapa de sismo en Nicaragua, y hay que recordar que existe la probabilidad de un tsunami en comunidades que están muy próximas, en las costas del lago de Nicaragua. Por tanto, hay que tener en mente este fenómeno, quizás poco probable, pero que hay que tenerlo en mente como una amenaza que puede afectar, y por tanto debe ser parte de nuestra preocupación para luego pensar cómo nos tenemos que preparar para atender una situación de emergencia.
Igualmente, erupciones volcánicas. De todos es conocido, Nicaragua tiene 6 volcanes activos. Es cierto que los 6 volcanes están en la zona del Pacífico, pero también es cierto, y lo hemos mencionado en las distintas capacitaciones, que hablar de volcanes es pensar también en los distintos aspectos de lo que puede significar una erupción volcánica. ¿Qué queremos decir con esto? Que tenemos que recordar que una erupción volcánica produce emanaciones de gases, una erupción volcánica produce flujos piroclásticos, eso significa los flujos incandescentes que vimos el año pasado, cómo salían del Momotombo, expulsión de piedras balísticas. Nosotros vimos el año pasado, en 2 momentos, en 2 episodios del Telica, cómo salieron a más de 500, 600 metros masas de piedra que son importantes. Debemos de recordar que un volcán puede lanzar ceniza. En fin, tenemos que pensar que erupción volcánica es más allá de lo que quizás a veces pensamos únicamente la explosión. ¿Qué queremos decir con esto? Que entonces, si bien la localización de un volcán geográficamente la tenemos bien clara, pero algunos de los componentes de lo que puede ser la dinámica del volcán pueden afectar a las poblaciones. Si hablamos de gases, si hablamos de ceniza, tenemos que recordar que estas van a salir al aire, van a ser empujadas por los vientos y van a llegar a algunas comunidades. Entonces, pensar en erupción volcánica no debe ser solamente en aquel municipio donde esté el volcán. Hay que pensar cómo estos fenómenos pueden afectar poblaciones, inclusive que vivan de manera distante a un volcán. Los chinandeganos en esto tienen mucha experiencia. Cada vez que el Telica hace una erupción, afecta municipios de León, pero también municipios de Chinandega. Ya no digamos el San Cristóbal, que cuando hace erupción, cuando hace episodio, inclusive se ha descrito que las cenizas caen hasta muy cerca de Punta Cosigüina, ¿verdad?, que ya es un lugar bastante distante de donde está el volcán. Quiero recordarle, lo hemos dicho en otras oportunidades, lo aprendimos en primaria, en geografía, cuando nos decían de que cuando explotó el Cosigüina, las cenizas llegaron hasta México y hasta Colombia. ¿Qué queremos decir con esto? Que entonces, que es obligación nuestra tomar la erupción volcánica como una amenaza latente, potencial, que puede afectar más allá del municipio donde está localizado el volcán, y esto es una realidad. Poco probable, ¿cierto?, pero no podemos descartar que se pueda dar y que pueda afectar a la población. Es más, debemos de pensar que las poblaciones que están cerca del volcán de alguna manera aprendieron a convivir con el volcán, pero pensemos en las comunidades distantes que no tienen experiencia de que les caiga ceniza, que no tienen experiencia de que les caigan gases. Por tanto, va a haber situaciones que nosotros tenemos que prever, inclusive en el manejo de los grupos de población a la hora de una emergencia. Igualmente, huracanes. Los huracanes casi siempre los hemos referido a fenómenos del Caribe. Y esa es una realidad. En efecto, entre junio y noviembre nosotros tenemos toda esa cantidad de fenómenos hidrometeorológicos que afectan especialmente la zona del Caribe. Pero queremos llamar la atención de 2 cosas con los huracanes. Primero, que en los últimos años hemos tenido fenómenos hidrometeorológicos importantes en la zona del Pacífico. Eso es muy importante. Voy a citarle un fenómeno hace año y medio, México. México tuvo en un momento huracán por el Caribe y huracán por el Pacífico. Esa es una situación que nosotros no podemos pensar que es muy excepcional. Los cambios del clima, los expertos han señalado que los huracanes van a ser fenómenos más frecuentes, más intensos y en zonas que antes se consideraban como poco probables. El mejor ejemplo fue el año pasado. Nicaragua no tenía antecedentes en los últimos 150 años de un huracán en la zona del río San Juan,
y sin embargo lo tuvimos. ¿Qué otro aspecto de los huracanes queremos llamar nosotros la atención? Si nosotros hablamos huracán, solo el gran título, posiblemente no vamos a darnos cuenta de una serie de aspectos del huracán que pueden afectar inclusive áreas, zonas del país distantes de donde está la trayectoria del huracán. Hay que recordar que el huracán son vientos, hay que recordar que el huracán son lluvias intensas, hay que recordar que el huracán provoca marejadas, en fin, una serie de aspectos que pueden afectar. Por ejemplo, está el huracán y en toda la trayectoria, todo el tema de los vientos va a ser un efecto que tenemos que tenerlo presente. En el país se conoce más o menos la trayectoria más frecuente de todos los huracanes. Todos los municipios que están en la trayectoria de posibles trayectorias de huracán tienen que pensar en cómo la fragilidad de las viviendas va a estar de cara a vientos intensos arriba de 150 kilómetros por hora, que lógicamente van a tener daños importantes en la población. Pero también hay que pensar las lluvias intensas, que pueden provocar inundaciones, que pueden provocar crecidas de ríos en zonas muchas veces distantes a la trayectoria del huracán, y el mejor ejemplo fue el Mitch. Recordemos que el Mitch ni siquiera tocó tierra nicaragüense en su trayectoria. Sin embargo, las lluvias, las crecidas de los ríos, cómo impactaron los departamentos del norte, La Segovia, Jinotega, Matagalpa, León, Chinandega, en fin, todo el desastre que ocasionó el Mitch. Recordemos el Joan, cómo, si bien su trayectoria fue muy clara en el Caribe Sur, cómo afectó incluso toda la región sur del Pacífico de Nicaragua, de tal manera que nosotros no podemos pensar solamente en el gran titular, hay que pensar en los distintos componentes del fenómeno que pueden ser amenazas potenciales para la población. Nosotros vemos que la información que se recogió el año pasado aparece en departamentos que pareciera que nunca van a tener el efecto de un huracán, y queremos llamar la atención de eso, ¿verdad? Queremos llamar la atención de eso porque hay que recordar que estamos en un istmo. Lo que pueda suceder incluso en Honduras nos puede afectar, lo que pueda suceder incluso en la zona sur puede afectar los municipios y departamentos del sur. Por tanto, es obligación que nosotros contemplemos el fenómeno huracán como un fenómeno en sus distintos componentes que pueden afectar potencialmente a nuestras poblaciones. Igual deslizamiento. Tenemos un mapa a nivel nacional y vamos a proporcionárselo para que lo conozcan, pero hay que recordar que eso no es estático. Año con año se produce el avance de la frontera agrícola y eso significa en muchas ocasiones cambios en la relación con los bosques, cambios en la relación con las áreas cultivables. Eso significa muchas veces también con los periodos de sequía, afectaciones de las zonas montañosas. Por tanto, hablar de deslizamiento tenemos que verlo como un fenómeno muy dinámico. Si lo vemos desde el punto de vista natural, pero ¿qué tenemos que tomar en consideración? Los asentamientos humanos. Estamos teniendo mucho asentamiento en zonas que no eran las zonas tradicionales, donde el uso de la tierra era más agrícola y hoy se tornan urbanos, de tal manera que hoy tenemos poblaciones próximas a laderas, próximas a pequeñas montañas que pueden afectar. Tenemos el ejemplo de los 5 departamentos del norte y tenemos que darle mucha importancia al tema de los deslizamientos. Igual en las zonas del Caribe, si bien es cierto, son zonas planas, sin embargo, en las áreas próximas a los ríos, en las zonas semimontañosas, tenemos que darle mucha importancia al tema del deslizamiento. Queremos insistir que en las zonas urbanas debemos de pensar por todo lo que está significando la utilización del desarrollo urbanístico, que en algunos momentos también toma áreas que en algunos momentos pueden ser peligrosas para el desarrollo de los asentamientos humanos. Ya hablábamos de las zonas de inundación, son muy conocidas en el país, posiblemente uno de los fenómenos que más conocemos,
Posiblemente es de los fenómenos que más tenemos experiencia. Sin embargo, lo que no podemos obviar es que aún tenemos poca comprensión de parte de muchas comunidades, muchos barrios que viven muy próximas, sus prácticas de vida, muchas veces son los aspectos que comprometen a la familia en situaciones como esta. En las zonas urbanas debemos de recordar el tema de los cauces, volvemos al tema de las zonas que están en declive, todo lo que significa vivir en zonas bajas, en las áreas costeras, recordar la gente que vive en todo lo que son los esteros, las bocanas, etcétera, que al final, en esto que llamamos multiamenaza, donde se combinan distintos fenómenos, pueden verse familias enteras, comunidades enteras afectadas por el fenómeno de inundación. La sequía la hemos venido enfocando desde esa visión cíclica. Entonces, a pesar que se hable de que existe, digamos, o que pueda haber un año neutro, o que pueda haber un año donde la precipitación pluvial o lluviosa sea lo suficientemente razonable, nosotros no podemos obviar que tenemos un corredor seco, tenemos municipios en los cuales el fenómeno de la escasa precipitación de lluvia va a generar algunas situaciones y problemas que, combinados con los temas de deslizamiento, con los temas sísmicos, pueden crear situaciones de amenaza para la población, no solamente en su vida cotidiana, sino también en su vida productiva, en su vida social, etc. Tornados es un fenómeno también que en Nicaragua cada vez más se vuelve más extensivo. En las informaciones que nosotros recogimos el año pasado, hay departamentos en los cuales se viene reportando la presencia de tornados, sin embargo, no le dimos la suficiente importancia. Y yo quiero insistir no solamente en el fenómeno natural, quiero insistir en que un pequeño tornado de frente a una población con casas precarias, con casas con construcciones muy frágiles, pues lógicamente van a tener una gran afectación. Y de lo que se trata es evitar los daños humanos. Por tanto, en todo el país tenemos que comenzarle a dar al fenómeno tornado la importancia que se requiere. Y finalmente queremos insistir con algo que el año pasado fue muy rico y que nosotros no debemos de obviar, que son las amenazas que pueden surgir por sustancias tóxicas. Yo quiero recordar el año pasado el incendio del tanque en Puerto Sandino. Eso fue una gran lección, eso fue una alerta de que podemos tener situaciones complicadas. Tenemos bastantes, diríamos nosotros, de manera frecuente el tránsito por Nicaragua de furgones transportando petróleo, furgones transportando sustancias inflamables. Cada vez el comercio más intenso. Ese es uno de los temas complicados del desarrollo. En la medida que vamos creciendo económicamente, hay más movimiento de petróleo, más movimiento de sustancias, de químicos, etcétera. Entonces tenemos que comenzar a pensar que son aspectos importantísimos y por tanto debemos incluirlo en el menú de posibles amenazas que puedan afectar. Tenemos ciudades donde realmente tenemos que estar atentos. Estelí, por ejemplo, donde la carretera panamericana es de alta circulación de estos productos. Tenemos otras ciudades, la misma Masaya, una buena parte de la ciudad está atravesada por la carretera principal. Es decir, tiene que ser parte de nuestra preocupación como posibles amenazas y tenemos que tener claro cuáles son las poblaciones, los grupos que son vulnerables a todos estos fenómenos. Entonces, queríamos iniciar esta parte, primero, dejando claro que este es un trabajo que no se va a hacer por primera vez. Lo hemos hecho, lo hemos venido desarrollando, sin embargo, queríamos insistir en la visión que debemos de tener en relación a los fenómenos, la importancia que se le tiene que dar, las relaciones que tienen los fenómenos naturales con la población, sus condiciones de vida, sus medios de vida, etcétera, para que entonces cuando hablemos de amenaza
no descuidemos también algunos aspectos de lo que tiene que ver con la vulnerabilidad de las poblaciones y luego las medidas que tenemos que tomar en la elaboración de los planes municipales. El año pasado logramos hacer un mapa nacional que sí nos dio ya una idea más próxima de la realidad, pero ahí es donde también queremos insistir. El mapa, si no nace desde la comunidad, desde el barrio, desde la comarca, y no es producto de un proceso en el cual nos acercamos a la realidad, nos acercamos a la dinámica de esa realidad, podemos tener información poco consistente que a la hora de situaciones complejas nos dificulte manejar adecuadamente la emergencia. Detengamos un poquito para el siguiente.